Dice el verso 6, es decir, que los gentiles son, junto con, con Israel, beneficiario de la misma herencia, miembro de un mismo cuerpo y participante igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahí quise anotar dos palabras. Y es la palabra coheredero, que ahí lo llama de otra manera. Y la palabra... beneficiario, aquí dicen una, y herencia. Exacto. ¿Por qué quise esa palabra? Porque nosotros, es que esto es tan de nosotros y Dios ha hecho tantas cosas por nosotros que no nos damos cuenta de lo que somos y lo que Dios ha hecho. Pero cuando habla de coheredero, es que nosotros participamos de la misma cosa que de Jesucristo, lo mismo. No hay como que él más y yo menos, es lo mismo, es coheredero con Jesucristo. Y Pablo lo dice en el capítulo 4, verso 15, que lo vamos a traer más adelante, pero dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno. Mire cómo nosotros estamos tan ligados a Cristo que no hay forma de nosotros ser como algo alejado de Él. Esa palabra coheredero, que estamos tan ligados, unidos, que vamos a llamarlo en este ámbito, que van a repartir lo mismo que le den a Él, no lo van a dar a nosotros. Los mismos que Él tiene, lo tenemos nosotros. Entonces, eso es para que nosotros veamos la dimensión de los hijos de Dios, o de los, hoy lo llamamos creyentes, que tenemos nosotros aquí en la tierra. Es que Cristo se vació en nosotros y es los mismos. Nosotros, ¿por qué no nos damos ese valor? En sí, nosotros mismos no nos damos ese valor. Y creemos que somos cristianos de un montón un montón más del grupo. No. Somos los hijos de Dios representando aquí en la tierra al mismo Dios. Entonces es algo tan tremendo, y el apóstol Pablo habla aquí de que somos coherederos, copartícipes. Somos participantes de la naturaleza de Cristo. La misma naturaleza que tiene Cristo, la misma naturaleza la tenemos nosotros. Y quiero leer esta palabra copartícipe, que es junto. Y quiero leer dos versos nada más acá. Que es Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Primera de Juan 2:25. Y esto es la promesa que Él hizo, que Él nos hizo, la vida eterna. Es decir, la misma vida. La vida mía no es menos que la de Cristo. Es decir, la vida, para no llamarlo la vida mía, la vida de la iglesia, porque eso Él está hablando a un cuerpo, algo corporativo, no a una persona, sino Él le habla a su iglesia, que es su cuerpo. Si pertenecemos a Él, entonces somos parte de esta naturaleza, y es lo mismo que tenía Jesús, donde vino Cristo, es lo mismo que tenemos la iglesia, el Cristo resucitado. Miembros de un mismo cuerpo y participante igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Y me encanta que es mediante, de una forma u otra. Había que revelárselo a los gentiles de una manera u otra. ¿Por cuál? Como mismo Pablo lo dice en una ocasión, por la locura del Evangelio. Exacto. Que va a ser locura. No siempre, y el término locura no lo interprete como usted quiera. Exacto. La locura es que hay cosas que no tienen sentido, como decíamos. No tiene sentido que un hombre perdone a una mujer después de haberle sido infiel siendo creyente. Por poner un ejemplo. Pero hay muchísimas cosas que no tienen sentido para el mundo. Pero para Cristo o para su iglesia sí lo tiene. La locura más grande, como un Dios, que eso no lo han entendido hasta el de hoy, como un Dios va a morir en una cruz. Es una locura, cómo Dios ahora muere en una cruz.
Eso no cabe en mente. El Dios Todopoderoso que no muere, murió. El Dios que tiene vida, deja que se la quiten. Eso es algo como es una locura, ¿verdad? Es una locura. Y en el lugar que murió, en una cruz, donde se sabe quién era que morían ahí. Entonces es una locura el evangelio. Y predicar eso es una locura. ¿Cómo tú siendo de que... Pero sí, oye, esa palabra me mortificaban. Como si tú de verdad eres Dios, bájate de ahí. Bájate. Y él, ay, si me dieran a mí la oportunidad, me dicen a mí, que, si tú eres hijo de Dios de verdad, tírate. Ahí estoy yo tirando. Para demostrarle que soy. Dice el verso 7, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. Exacto. Es una palabra tremenda acá. Servidor dice, es esclavo, igual. Claro, la palabra ahí dice ministro, en aquella ministro. Y esa palabra para nosotros es un título, un rango, un hombre con saco y con corbata. Para Pablo, esa palabra ministro o diácono hace que alguien, es una persona que hace mandado. Dice Pablo, yo soy el que hago los mandados de Dios. Sí. Entonces, cuando uno puede entender esto, los ministros, como dicen la gente, voy a tomar un término de los tigres del mundo, hay que bajarle entonces. Sí. Cuando los ministros entiendan que ellos lo que son personas de mandado, muchachos de mandado, de ir a ser mandado a Dios, entonces ellos entenderán que si la gloria le pertenece a Él, que todo es de Él, que todo es para Él. Ahí en sí vamos a entender. Porque la palabra ministro suena linda entre nosotros. Sí, claro. Para ellos, eso era... ¿Cómo le vamos a decir a un rabino en aquel tiempo que tú eres un ministro, un muchacho demandado? No. Ellos eran las cúpides, ellos eran lo máximo. A ellos había que servirle. Jesús dijo, eso hay que invertir todo eso. El que es grande aquí va a servir. Y Pablo lo catalogamos como uno de los hombres más grandes. Eso es lo que nosotros vemos de aquí para allá. Pablo de allá para acá ve que es el hombre más pequeño. Porque eso se llama tener la mente de Cristo. Eso se llama tener la mente de Cristo, que eso fue lo que también hizo Jesús. Jesús, siendo Dios, no se igualó a ser a Él, sino que se hizo hombre y bajó hasta los sumos. Dios no podía hacerse una cosa más baja que hacerse un hombre. Sí. Eso es lo más bajo que podía hacer Dios, un hombre. Porque Dios podía hacerme cualquier cosa, menos hombre. Pero eso Él nos da a entender la magnitud de lo que es el evangelio y que Dios exige de nosotros. El apóstol Pablo dice acá, yo soy un ministro, no crean un ministro de los ministros de ahora. Yo soy una persona de hacer mandado. Y hacer mandado, que eso es maravilloso, porque si yo soy una persona que hago mandado, tengo que limitarme al mandado que me mandaron a hacer. Exactamente. No puedo, Pablo llama en otro lugar, soy embajador, que es lo mismo. Yo tengo que hacer lo que ya el presidente ha dicho. Yo no puedo añadir, yo no puedo decir que a mí me parece que el presidente... No. Hay un marco donde yo debo de desenvolverme y no trazar otra línea ni salir de la línea que ya está marcada. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de ministro, porque lo que estamos hablando es de personas que hacen mandado. Y no hacen mandado diciendo lo que se quiere, sino diciendo lo que ya le mandaron a decir. Exactamente. La Biblia le llama a eso, no le quite ni le ponga. Déjalo como yo te estoy diciendo. Indiscutiblemente siempre vemos el hecho de que el hombre de Dios que reconoce que realmente es un servidor, es un ministro de Cristo, de una forma u otra, esa gracia hace que ese hombre obligado deje de ser él y sea más Cristo que otra cosa. Exactamente. Y dice Pablo al final, me dio conforme a su poder eficaz. Ese poder es que hace eso. Exactamente. Que ya Freddy no se ve como Nabucodonosor, sino que se ve como Nabucodonosor después. Exacto. Porque este es el punto. Al Pablo dice que fue hecho ministro, y eso quizás suena feo en estos tiempos. Pablo a nadie fue que lo recomendó. Digo, Pablo era el hombre menos indicado para ser ministro. No fue un hombre que perteneció a una institución y ahora alguien lo reconoció como ministro. No tenía una licencia de ministro, que no es malo.
es lo que se está haciendo ahora con eso. Porque que a usted lo reconozcan como ministro es bueno. Pero yo siempre digo, yo no voy a ser ministro porque un hombre me puso. Yo tengo que ser ministro porque Dios me llamó. Y sea que el hombre reconozca eso o no lo reconozca, yo tengo que funcionar como tal. Porque fue que yo fui escogido para ese asunto, para ministro. Ahora, ese ministro, en este caso, poniéndome de ejemplo, que soy yo, se va a notar que yo soy un ministro de Dios porque yo soy un muchacho demandado. Yo lo que voy a hacer es lo mandado de Dios. Y hoy hay mucho haciendo mandado que no es de Dios. Su propio mandado. Mucho. Porque alguien más lo reconoció como ministro y ahora se debe a esa persona. Y es un problema ya. El verso 8 dice, aunque soy el más insignificante Exacto. de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. No se calcula. Dice él que aunque él es uno, y pudiéramos decir, porque hay veces que entendemos que humildad es tú tírate por el piso, y a veces uno dice, no, Pablo fue humilde, o no, se ve como medio del orgullo. Pero es que lo que hace Cristo cuando, a través de su poder, el Espíritu que vive en nosotros, es hacernos sentir de una forma u otra. Y fue algo que escuché de un pastor. Mientras más uno se acerca a Dios, exacto, entonces uno ve la cantidad de sí, pecado sí, que uno tiene en su vida. Sí. Que eso es lo que te lleva a reaccionar Exacto. como, yo no soy más no que soy, nadie, al sí. contrario. Yo soy uno de los primeros que debería de estar buscando más. Exactamente. El mismo acercamiento a Dios, eso te refleja más luz y te desnuda mucho más de lo que uno es. Esa palabra ahí, allá dice, aquí habla de inescrutable. Inescrutable riqueza de Cristo. Es una palabra que el apóstol Pablo que no se puede rastrear, no se puede conocer esta profundidad, esta verdad de Dios. Verdades, sí. Yo no puedo rastrear eso. Por ende, una vez más, tenemos que caer, que estas son cosas que tienen que ser por el Espíritu. Porque es que no se puede inescrutable grandeza. No podemos rastrear eso, ver cómo encontrar, no se puede eso, no se puede. Es decir, algo que desconocemos, no está en una mente humana, no está en un libro humano, eso está solamente en la mente de Dios y Dios se lo reveló, como ya hablamos ahorita, a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Y sigue siendo el Espíritu el mensajero de quien trae la cosa de Dios. Y nosotros los recipientes que recibimos eso, para entonces volver a través de nosotros el mismo Espíritu, hacerlo saber a personas. Por eso es el mismo hecho de ser algo incalculable, porque nosotros no podemos meter a Dios en un molde. No. Porque cuando a veces, por eso hacemos mucho énfasis, los testimonios pueden ser buenos, pueden tener un buen mensaje, una buena intención, pero lo que sucede es que Cristo no actúa, o Dios el Padre no actúa siempre de la misma forma. Exacto. Puede ser que a mí me haya quitado algo por un propósito, pero puede ser que a otro le haya dado otra cosa por otro. Por eso es incalculable. Exacto. No hay forma de uno meter a Dios en un molde. Exacto. De que no, él es así. Yo conozco a Dios, él no va a hacer eso es porque él es así. Exacto. Dios no es humano. Y el problema es ese, que nosotros hemos tomado a Dios y lo hemos metido hasta en la Biblia. Y Dios ni en la Biblia cabe. Claro que no. Porque ahí es que vienen los choques. Y quiero retomar un poquito. Porque hay gente que creen que no hay pastora. Porque hay versículos bíblicos que hablan de eso. Sí. Porque hay otros que creen porque hay versículos bíblicos de eso. Exactamente. Porque hay gente que están en contra de los pantalones porque hay versículo que habla. Porque hay gente que no está en contra porque hay versículo que habla así. Todo es por versículo, por la Biblia dice. Entonces, cuando yo trato de meter a Dios en todo esto, dirá, pero Dios como que está confundido. Entonces, porque ahora Él me dice que hay apóstoles y que no hay. Y ahora me dice que no hay, que todo es verdad. Me dice que hay profetas y otro dice que no hay profetas. Entonces, y todo está en la Biblia. Ahora, la pregunta es, ¿Dios está equivocado? No. Nosotros estamos leyendo mal. Estamos haciendo algo mal nosotros. Algo estamos leyendo mal, ¿me entiendes? Hay alguna interpretación que la estamos haciendo nosotros que no ha dejado que el Espíritu Santo nos revele o nos ilumine eso que está acá. Porque es que no puede haber contradicción. El problema es que hemos querido meter a Dios en un círculo donde Él no cabe. Por eso que Dios mucho más de eso. Por eso es incalculable las riquezas
Dice el verso 9, y aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Exacto. Ese punto ahí, aclarar, es traer a la luz algo que estaba oculto. Yo vengo a aclarar algo que estaba oculto, lo voy a traer a la luz ahora. Pero Pablo no lo va a traer porque es un genio descubriendo cosas. Una vez más, el Espíritu le da a Pablo y dice, yo lo voy a aclarar ahora, yo lo voy a declarar, aclarar, porque ya ha sido iluminado por el Espíritu. Y eso lo voy, y es que ese es el punto, donde nosotros tenemos que ser tantos recipientes para recibir, pero también para dar a otros, porque muchas veces nos va a iluminar a nosotros para que lo demos a otro, pero muchas veces lo va a iluminar a otro para que nos lo dé a nosotros, ¿entiendes? Entonces, esto es tan maravilloso. Ahí es que viene el punto donde nos necesitamos los unos a los otros. Porque Dios lo va a hacer contigo de un área, conmigo lo va a hacer de otra, y necesitamos los unos a los otros. Aquí Pablo está hablando y es bueno volver allá arriba donde dice, ¿cómo vamos a entender esto? Leyendo las Escrituras. Pablo dice, leyéndolo. Ustedes van a entender los misterios míos leyendo, y eso hay que leerlo, de verdad. Y si no lo puede entender, pídalo. Que él va a buscar la forma de darlo. Así es. Leo el 9 en esta versión y el 10 juntos. Y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios. Exacto. El misterio que desde los tiempos eternos mantuvo oculto en Cristo. Exacto. Creador de todas las cosas. Y es increíble, lo leo en esta versión porque, wow, en la ocasión que uno va viendo el antiguo pacto, siempre hacemos referencia, no solo al Antiguo Testamento, pero que el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, vienen cargados de Cristo por todo lado. Claro. Lo que pasa es que nosotros queremos interpretarlo, no queremos verlo. Escuchaba un pastor que decía, mire, si usted lee algo del Antiguo Testamento y usted no ve a Cristo, vuelve y léalo. Exacto. Porque Él está ahí. Él está ahí, eso es así. Algo de él hay ahí. Lo que pasa es que usted tiene que seguir leyendo. Eso es ahí. Eso es la pura verdad. El Cristo está desde Génesis, desde el comienzo, uno, allá. Génesis viene Cristo en todo. Y es como decir ese pastor, estoy de acuerdo. Si no aparece ahí, hay que volver a leer porque está ahí. De una u otra manera está ahí. Y si terminó y no lo encontró, entonces siéntese y comience ahora para que se lo revelen dónde él está. Porque él está ahí. Él está ahí. Desde el principio. Creador de todas las cosas, dice Pablo. Sí. Y es increíble cómo Pablo, el Señor se lo revela. Y Pablo puede ir a pensar desde el principio. Él era creador de todas las cosas. Y dice el 10 incluso, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, y aquí el problema, se dé a conocer. ¿Cuándo? Mañana, no, ahora. Por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades de las regiones celestiales. Exactamente. Esa es la función de la iglesia ahora. Y ahí es que estoy como un tanto cerrado. Porque el trabajo de la iglesia es ese, dar a conocer a Cristo. Pero al nivel que estamos y a los pasos que vamos dando, vamos muy al paso. Si es que estamos dando paso. Si es que se ve. Si es que está dando paso. Pero aún yo también entiendo que se está dando unos pasos gigantescos. La iglesia está dando unos pasos gigantescos. Lo que pasa es que no se está viendo. Y ahí es que yo pongo siempre entonces, hago la gran diferencia entre lo que es la iglesia y lo que son congregaciones. Las congregaciones han venido a ser casi un obstáculo para la iglesia. Porque vemos la iglesia como algo, un lugar donde se congregan, que donde hay un letrero que se llama iglesia. Eso no es la iglesia. La iglesia es aquella que va mostrando esta sabiduría, que hay gente que está más atrás, hay otros que ni saben que la iglesia está tan avanzada como está, pero la iglesia tiene un avance, para mí, como nunca hay un avance de la iglesia. Vuelvo a retomar. Por ende, muchos nos hemos quedado en mirando en qué se puede y qué no se puede hacer. Mientras tanto, la iglesia va avanzando. Sigue avanzando. Porque la iglesia no vino para ver qué usted puede o qué no puede hacer. La iglesia vino para mostrar la sabiduría de Cristo. Si yo me voy a entretener
mirando qué puede y qué no pueden hacer, esto o aquello, o qué Dios puede hacer con esto y no con aquel, eso yo voy a quedarme atrás. Porque la iglesia está llamada a mostrar la sabiduría de Cristo y no se puede detener entreteniéndonos en cosas triviales. Triviales, cosas que no... Triviales, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo que la iglesia va un avance gigantesco, va avanzando. Ahora, cuando la vemos alrededor nuestro, como que la iglesia no está avanzando, porque vemos mucho entretenimiento. Esos son parte de las congregaciones, pero la iglesia de Cristo va dando a conocer muchas de estas verdades. Y yo soy testigo de esto, que la iglesia va avanzando y hay muchas verdades acerca de Cristo que van saliendo. Esas verdades de que Cristo está desde Génesis, desde el principio, y hay que empezarlo a descubrir. Para mí, Cristo, toda la Biblia, no para mí, pero toda la Biblia está escrita de Génesis 1 y 2. Hoy, todo depende de Génesis 1 y 2. Ya el capítulo 3 es otro escenario que entra, pero donde los apóstoles escribieron y vieron todo es Génesis 1, 2, porque ahí está todo. En esos dos capítulos está todo lo de Cristo. Entonces yo creo que la iglesia tenemos que preocuparnos por dar a demostrar la encomienda que nos dejaron.